¿Qué tal? ¿Cómo están, queridísimos seguidores y queridísimas seguidoras? Yo soy el doctor Juan Carlos Carrera Morales y hoy es el episodio número 15 de la entrevista con el especialista. Ya tenemos 15 episodios con grandes doctores, todos unos genios, y hoy no es la excepción. Hoy tenemos aquí al doctor Iván Mijail Chío García. Déjenme les platico, ahorita les leo un poquito de él. Yo lo conocí aquí en el grupo que tenemos en Cancún de pediatras. Ya estaba aquí en Cancún, pero ahora está más cerca de nosotros y por eso tuve la oportunidad de conocerlo y ya me di cuenta. Ahorita van a ver su currículum, su leve currículum para que vean. Pero antes que nada, Iván, muchas gracias. Hola, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema rinitis alérgica en pediatría. Es un tema que piden mucho las mamás, los papás, que hay mucha confusión, que hay... De hecho, en la publicación de Facebook lo van a ver, hay 600 comentarios que le hicieron preguntas al doctor. Obviamente vamos a resumirlas aquí. Y bueno, voy a presentarles rápidamente a Iván. Él es médico pediatra. Él se recibió en la Universidad Autónoma de Puebla en medicina. Después hizo pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Subespecialidad en alergia e inmunología clínica igual en el Instituto Nacional de Pediatría, en el INP. Él está avalado por el Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia. Miembro junior de European Academy of Allergy and Clinical Immunology. ¿Qué tal mi inglés, Miembro de la European Academy of Allergy and Clinical Immunology y miembro de la Sociedad Latinoamericana para las Inmunodeficiencias. Es también miembro del Colegio Mexicano de Pediatras, especialistas en inmunología clínica y alergia. O sea, es todo un estuche de monerías aquí el doctor Iván. Y bueno, Iván, pues vamos a empezar con la entrevista. Todos los médicos que pasan por esta entrevista nos dicen cuál fue su caricatura favorita de niño. ¿Cuál es la tuya o fue? Mira, Juan Carlos, cuando estaba yo más pequeño, sí, mi caricatura favorita era Supercampeones. Oh. Supercampeones, Caballeros del Zodiaco. Ok. Y todavía me tocaron algunos episodios de Halcones Galácticos. De plata y de acero. Y buenísimos. Pero los Supercampeones, ahorita no vas a poner el gol porque nos aventamos todo el video, ¿no? Sí, el gol de Oliver. Nunca entraba, el de Oliver, que nunca entraba. Sí, toda la temporada, duraba toda la temporada. Sí. Oye, qué buena onda. Oye, ¿y por qué decidiste ser pediatra? ¿Por qué el mundo de los niños? Cuando estuve en la residencia, o más bien cuando me tocó hacer la parte del internado, Ajá. rotas en diversos hospitales, a mí me tocó estar en un hospital de general de zona en Puebla. La realidad es de que el contacto con los niños fue lo que me gustó más. Me gustó más estar en contacto con los niños, su energía, el contacto con los adultos. No me agradaba. No te agradaba tanto. No me agradaba tanto. Entonces, de hecho fue mi rotación favorita, así, en todos los servicios que vamos rotando. Pediatría fue el que más me encantó. Órale, qué interesante, ¿no? Nos van dando opiniones muy diferentes. Bueno, pues vamos a empezar, vámonos al grano con el tema de rinitis alérgica. Yo tengo unas preguntas personales para Iván, pero vamos a ver cuáles fueron las preguntas más frecuentes. Y bueno, Iván, ¿nos puedes explicar de la manera más coloquial que puedas qué es la rinitis alérgica? Bueno, Juan Carlos, la rinitis en general es una inflamación de la mucosa nasal, es decir, todo lo que recubre dentro de la nariz se inflama. Hay diversos factores que van a hacer que esto se pueda inflamar, dentro de ellos el factor alérgico, eso es muy importante, porque no todo es rinitis alérgica, entonces es ahí cuando empiezan a haber las confusiones. ¿No? Entonces siempre hay la parte alérgica, pero también tenemos una parte ambiental, tenemos una parte a veces irritativa local, ¿no? Muchas veces, que hace que pues, se inflame la mucosa nasal, nos va a generar síntomas que son clásicos de la rinitis, como es el escurrimiento nasal, la obstrucción nasal, ¿sí? Esto nos va a llevar a otros síntomas, por ejemplo, el escurrimiento nasal
como yo siempre les explico a mis pacientes en consulta, cuando va hacia adelante son los niños que vemos con los moquitos. Ajá. Pero cuando se va hacia atrás, Hacia atrás. podemos tener esa sensación de cuerpo extraño en los pacientes adultos, y en los niños, cuando la descarga es mucha, podemos tener esa tos productiva, esa famosa flemita que siempre te comentan, ¿no? Entonces, eso es solo hablando del escurrimiento nasal, ¿no? Okay. La obstrucción nasal, pues se da justamente porque el cuerpo, en el caso de la rinitis alérgica propiamente, es un mecanismo de defensa para evitar que eso que nos hace alérgicos entre. Okay. Al obstruir la nariz, pues nos va a ocasionar trastornos del sueño, el niño no duerme bien. La congestión nasal es sangre que llega a los cornetes, Ajá. que se inflaman como unos globos y tapan la respiración. Esa sangre regresa por la parte de los párpados, que es donde se drenan esos senos venosos, y es ahí donde podemos ver, por ejemplo, las ojeras, ¿no? Que van drenando. Como el párpado es una piel muy delgada, digamos que se transparenta el flujo venoso, ¿no? Y eso va a hacer que vas a ver al niño cuando está más alérgico, con más ojeras, incluso se puede ver hasta rojo. Okay. Los padres te comentan que está rojo. Eso por la obstrucción. Pueden roncar, tienen una respiración oral. Desde que entra el paciente ya lo ves que tiene la boca abierta. ¿no? Okay. Hay otros síntomas como el prurito, ¿no? La comezón de la nariz, y vemos que el niño se está tocando, está hurgando dentro de la nariz, y los estornudos, que son clásicos generalmente en las mañanas, y que tienen que tener ciertas características. Son estornudos que van repetidos, o sea, van como seguidos, en salva, ¿no? O sea, exactamente. Uno tras otro. Oye, bueno, ahorita a ver si podemos ver en la imagen lo que son vamos a ver en las imágenes unos cornetes inflamados para que la gente, los papás y las mamás lo vean. Pero entonces, el niño alérgico, digamos que se puede, o bueno, más bien el niño con rinitis alérgica, digamos que podemos ver a ese niño ojeroso y con respiración así como nasal y la boca abierta. Son como rasgos muy que tú puedes ver ya de lejos, casi, ¿no? Sí. De hecho, eso se llama facies alérgica. Facies alérgica. Podemos encontrar esas características, incluso un pliegue a nivel de la nariz, de tanto estar que se están tocando, ¿no? Ahí. Sí. Oye, fíjate que esta pregunta yo también te la quería hacer a mi manera, pero salió ahí en los comentarios y fíjate, dice, ¿la rinitis alérgica puede ser diagnosticada en los bebés? Y fíjate que hace rato que platicábamos te decía que a mí muchos papás como pediatra general me llegan y me dicen la famosa respiración del bebé recién nacido, ¿no? Que está que a veces es más, que a veces es menos. Y muchos de ellos me han dicho, es que ¿sabes qué, doctor? Le hicieron el diagnóstico de rinitis alérgica. ¿Se puede diagnosticar un bebé de 1 mes, 2 meses con rinitis alérgica? Mira, en realidad, como te decía, la rinitis es la inflamación de la mucosa. Ajá. Entonces, en un recién nacido es más fácil pensar en otras causas antes que una causa alérgica. Alérgica como tal, ¿no? Claro. ¿Qué cosas alérgicas sí me pudieran dar, o qué padecimiento alérgico sí me podría dar una rinitis de estas características? Que tenga un fondo alérgico sería la alergia a la proteína de la leche de vaca, y tendría que ser mediada por IgE. Okay. Porque recordemos que dentro de la alergia a la proteína de la leche de vaca están los síntomas mediados y los síntomas no mediados, ¿no? Así es. Hay otra variante donde dentro de los síntomas no mediados que también puede presentar el recién nacido, que es el mismo reflujo. Que pueden tener no alergia y pueden tener reflujo, que eso es fisiológico. Y muchas veces ese reflujo lo que hace es irritar la mucosa nasal e inflamarla. Entonces volvemos a lo mismo. Hay una rinitis, en este caso es por un reflujo, ¿no? Y eso genera los datos de obstrucción. En esta área de acá donde estamos, pues el uso de aire acondicionado es muy común. Tener temperaturas muy bajas del aire acondicionado genera también, o puede generar, que haya una rinitis vasomotora, ¿no? Y también es una inflamación, pero en este caso hay un factor ambiental, ¿no?
Y así podemos enumerar X número de causas que no son alérgicas que nos pueden dar ese mismo patrón respiratorio, y recordemos que son respiradores nasales totalmente, bebés, ¿no? Claro. Entonces, antes de pensar en una rinitis alérgica, y más en un recién nacido en un bebé tan pequeño, habría que buscar, yo creo, otras causas más comunes que una Entonces, rinitis a lo mejor alérgica. puede ser que también el término. El término. Es empleado Término, muy exacto. generalmente, ¿no? Pero como te digo, hay rinitis alérgica, no alérgica. Exacto, sí. Y Sí, o sea, muchas causas. le dicen, tiene rinitis alérgica porque como que a lo mejor es un término que ya está como muy mal empleado, ¿no? Pero a un bebé le puede dar rinitis como nos acabas de explicar. Y son otras causas y se va a comportar igual. Igual, perfecto. Ahorita dijo el doctor Iván que aquí donde vivimos, acuérdense que vivimos en Cancún. De hecho, les vamos a dejar aquí abajo en la cajita de descripción un teléfono que nos dejó el doctor Iván para que si alguien está interesado en localizarlo, para que les ofrezca sus servicios, ahí lo pueden ver. Pregunta que sigue. ¿Existen criterios para establecer un diagnóstico? Criterios como tal no existen. Sí existen datos clínicos, Ok. como los que te comentaba. Generalmente es la obstrucción nasal, la descarga o la producción de moco, los estornudos, ¿no? La comezón. Estos síntomas y la obstrucción crónica, ¿no? Estos síntomas junto con el tiempo, me van a decir si el paciente tiene criterios para tener o estar cursando con una rinitis alérgica. Generalmente las rinitis alérgicas también son enfermedades que van de tiempo, ¿no? Tienen un tiempo, ya tienen más de 3, 6 meses con el problema. A veces podemos identificar, eso es muy importante cuando estamos platicando o conversando con los papás en la consulta, de tratar de identificar si hay algún factor desencadenante. Entonces, cuando tienes estos síntomas, este conjunto de síntomas, si tienes un factor desencadenante, te acerca más todavía al diagnóstico, ¿no? Okay. Hay también las rinitis estacionales. Aquí en México en general no existen las estaciones, en otros lugares sí, y ahí es donde los podemos ver un poquito más marcados, ¿no? Te dicen en primavera, fatal, ¿no? Pasa la primavera, y como si nada, ¿no? Entonces, esos síntomas tienen una temporalidad, una cronicidad, y eso nos va orientando hacia el diagnóstico, ¿no? Sí, pues aquí en Cancún general, siempre es primavera, ¿no? Casi, siempre es primavera, pero en general, digamos, para hacer el diagnóstico tendríamos que tener ese conjunto de signos y síntomas y tener una prueba cutánea por escarificación positiva o una prueba de alergia positiva para corroborar, ¿no? Corroborar esta reacción. O bien, también pues, se pueden tomar muestras séricas o muestras en sangre de estos paneles de alergenos, tanto respiratorios como alimentarios. Teniendo estas dos cosas, ya podemos ahora sí dar el diagnóstico, ¿no? Pero tiene que ser la parte clínica y la parte ya sea con prueba de alergia o una prueba sanguínea en sangre, pero que sea panel de alergenos. Es el famoso RAST, ¿no? ¿Se llama, no? Sí, los paneles dije específicos. También vamos a dejarles acá el video, porque la gente que está viendo este video está muy interesada en todo lo que tiene que ver con alergia. El doctor también hace las pruebas de alergia, obviamente pediátricas. Les vamos a dejar acá el video con el otro doctor, el otro doctor que hicimos de pruebas de alergia en niños, para que vean lo de las pruebas de alergia. ¿Hay factores hereditarios para que se pueda presentar esta enfermedad? Sí, digo, la alergia, a final de cuentas, la alergia es un problema en el sistema inmunológico que va a generar una respuesta exagerada ante un estímulo que es inofensivo, ¿no? De hecho, esa es la definición de alergia como tal. Si hay factores hereditarios, si el papá tuvo alergia, si la mamá tuvo alergia, si el hermano tuvo alergia, ¿no? Si los principales familiares o los de primer grado tienen alergia,
lo más probable es que ese paciente vaya a desarrollar alguna alergia. Eso sí, no me dice ni cuándo, no me dice ni cómo, y no me dice ni dónde ni a qué. Muchas veces dicen, es que el papá es alérgico al camarón y él también va a ser alérgico al camarón. No, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que detone la enfermedad o la enfermedad se presente en la etapa de la infancia, o puede ser igual en la etapa adulta, que por ahí... O sea, no hay, o sea, la herencia sirve como para nada más es un factor de riesgo, un factor, comparándolo con la población que no tiene este factor. Pero no lo es todo. O sea, no lo es todo, porque varía mucho. Hay muchas cosas que varían. En general, algo que te puede hacer realmente que desarrolles una rinitis es igual el ambiente. O sea, estamos acostumbrados a respirar ciertas cosas, y por eso los patrones de alergia cambian de acuerdo en cada lugar en donde vivimos, ¿no? En este caso, aquí en Cancún, pues hay muchísimo. El principal es el ácaro del polvo. Entonces, la mayoría van a ser alérgicos al ácaro del polvo. Hay otras alergias que se van a ir pegadas, que pueden ser pólenes de pastos o de malezas, ¿no? Pues o una selva, al fin y al cabo. Algunos aquí, epitelios de animales. También. Sí, aunque la mayoría de los árboles que tenemos aquí no son tan alergénicos como en el centro, por ejemplo, que ahí el principal problema va casi 50-50, árboles y ácaros, ¿no? Órale. Entonces sí varía un poco, incluso la alergología de cada lugar cambia. Eso, cada alergólogo en su región está pendiente de qué es lo que hay ahí, porque con base en eso se pueden ir cambiando algunos alergenos, más que nada en las pruebas, ¿no? Por eso yo también siempre le digo a los papás que es bueno siempre, yo siempre que tengo un niño con una probable alergia, es mejor que lo vea el alergólogo, porque el alergólogo es como un investigador privado, ¿no? Tiene que ver con qué hay en la casa, el aire acondicionado, qué árboles hay cerca, qué animales, qué plantas, qué todo es impresionante. Sí, muchas veces nos dicen, una vez nos comentaban, es que son muy obsesivos con la limpieza. Y le digo, claro, si tú me preguntas a qué crees que es alérgico, yo te voy a decir al ácaro. Ajá. Y entonces ahí entra una de las cosas importantes, que es el control ambiental, en el cual, dependiendo a qué, si es factible hacerlo o no es factible hacerlo. Por ejemplo, volvemos al caso de los pólenes de los árboles. ¿Cómo los quitas? Exacto. No se puede, ¿no? Sí, no. Eso es imposible, ¿no? Pero en casa podemos disminuir la cantidad de ácaro, o de la cantidad de ácaro que tenemos en la concentración de nuestro intradomiciliaria. Entonces eso sí beneficia al paciente y beneficia al médico, porque le ayuda a tener un control más rápido. Órale, qué cosas se entera uno. Oye, fíjate, vamos a hacer unas preguntas que nos hicieron las mamás, unas que tuvieron muchas reacciones. Por ejemplo, dice Estefanía Rojas, ¿cuánto tiempo perdura y si tiene complicaciones? Bueno, o sea, la rinitis alérgica, pues no, es una enfermedad que si no tiene tratamiento, lo vas a seguir teniendo siempre, ¿no? Y acuérdense que el tratamiento de alergia, que el tratamiento de primera línea, y esto también es algo que hay que individualizar en cada paciente. No todos los pacientes, es una realidad que no todos los pacientes que tienen rinitis alérgica van a ser candidatos a tener una vacuna de alergia, ¿no? Hay pacientes que tienen rinitis alérgica es leve, es intermitente. Esos pacientes, un aseo nasal bien entrenados y pueden llevársela sin ningún problema, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, afección al sueño, afección a la dinámica familiar, es decir, oye, ven, pon el niño a la escuela porque está con mocos y me tengo que salir del trabajo, de lo que esté haciendo, para acudir ahí, ¿no? Cuando empieza a afectar el sueño. En ocasiones hay alergias tan severas que pueden incluso tener talla baja los pacientes, porque no descansan, no entran en un sueño profundo, no se libera hormona de crecimiento y pueden igual tener a veces hasta talla baja cuando es muy severa la obstrucción y la alergia tiene ya un buen tiempo, ¿no? Y generalmente no se quita, lo que pasa es de que creces y te acostumbras a tener alergia. O tienes un buen tratamiento, como dices, ya un buen tratamiento, que fuera todas las cosas que te lo
Exactamente. Evitas cosas que te lo originan, ¿no? Mariana Pérez Calixto dice, la relación entre la rinitis y la alimentación. Ya nos habías comentado algo, como por ejemplo el consumo de productos con colorantes e industrializados. Yo he visto mucha mejoría en mis hijos al reducir su consumo y considero que sería positivo para muchas personas entender la relación que guardan estos padecimientos con la alimentación. Mira, en el caso de esta pregunta, sí tenemos que hacer hincapié de que para que exista una relación, sí tiene que existir forzosamente esta alergia que nosotros llamamos mediada, ¿no? Que tiene que haber un anticuerpo que reacciona con una sustancia específica. Exacto. Y que me genera síntomas, ¿no? Es muy controversial a veces porque podemos encontrar esta sensibilización en las pruebas, pero al momento que el paciente ingiere el alimento No le tiene pasa síntomas. nada. Ajá. Pero tal vez esa expresión de su alergia no está aquí. Se expresó en alguna otra parte del cuerpo. En la ¿no? piel. En la piel, para algunos pacientes con dermatitis, ¿no? Que comen y a veces se brotan, ¿no? O tienen algunos brotes. Entonces, en ese caso también depende hacia dónde se está dirigiendo la alergia. Si esa reacción la está presentando a nivel nasal, puede ser también a nivel bronquial y desencadenar una rinitis, una crisis de asma, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que tener mucho cuidado porque existen dietas muy extensas que a veces no son necesarias. Sí, hay un protocolo, tenemos que investigar si tenemos niveles séricos, si hacemos una prueba sale positivo y lo más importante es la correlación clínica de cuando el paciente ingiere el alimento y el niño mejora o el niño se enferma o quito el alimento y el niño ya se cura, ¿no? O disminuye. Sí, es como lo que ve la mamá en este caso. Exactamente, ¿no? Que esta mami nos dice ahí de que mejora, ¿no? Seguramente es un factor, no es el 100%, deben de haber otros factores y en ese caso, pues para ella el reducir esos alimentos le ayuda a controlar tal vez. Y aparte le ayuda al alergólogo en su interrogatorio, ¿no? Porque, o sea, probablemente ya con estos datos el alergólogo también ya sepa también. Generalmente cuando hay alguna alergia alimentaria, incluso el mismo papá te lo dice. Sabe, exacto. O sea, ellos son los te que das cuenta, pues son los que lo ven. los casos más difíciles son cuando no hay una expresión en otra parte del cuerpo, ¿no? De la alergia. Ok, perfecto. Fíjate, dice aquí, creo que está buena, Eloísa CR, dice cómo identificar, bueno, ya lo comentaste, los pasos a seguir, creo que también nos comentaste, y al identificar si se debe someter a tratamiento inmediato o las recomendaciones que da el especialista y cómo poder mejorar el entorno del pequeño. Sí, como te decía, o sea, lo más importante es tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, si tengo un paciente que clínicamente tiene datos de rinitis crónico, encontramos tal vez uno que otro desencadenante, ¿no? Entonces, ese paciente, y a la exploración física, eso también es muy importante, correlacionar la exploración física. Si yo veo a mi paciente, la mucosa generalmente debe de ser un color rosa. Generalmente la mucosa de un paciente alérgico es más como pálida, azulada, ¿no? Entonces, si yo veo eso, tengo mi correlación clínica, tiene factores de riesgo, es un paciente que es candidato a realizarle una prueba de alergia para poder saber si hay algún factor ambiental o alimentario que le pueda estar ocasionando esa rinitis, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que yo creo que por eso es importante acudir al alergólogo pediatra. Al pediatra. Que acudan a su pediatra. Exacto. Porque ellos son los que tienen el primer contacto. Y ellos son los que van viendo la evolución del paciente, ¿no? Porque como te comentaba, pueden haber otras rinitis que igual pueden ser crónicas. En el caso, por ejemplo, ahorita de las infecciones que están muy fuertes, pueden dejarnos una rinitis por ahí inflamatorias. Okay. Pero si yo voy con mi pediatra, veo que el seguimiento, o sea, ya di un tratamiento, no mejoró, regresó, vuelvo otra vez y veo que otra vez empiezo a tener esta historia clínica y en cada exploración no hay muchos cambios, entonces pues es un buen momento para referirlos, pero la idea es siempre que acudan a su pediatra
para que pues tengan ellos ya Control. el seguimiento, ¿no? Luz Tamayo, ¿cómo cuidarlos para no favorecer la alergia? El baño diario, la ropa, la lluvia, factores que lo ocasionan o los mitos que surgen con los cuidados. Andar descalzos, todo ese tipo de rollos, ¿no? No, mira, en general, para cuidarlos depende mucho de qué sean alérgicos, ¿no? Lo que comentábamos. ¿Cuál es el principal alergeno en donde tú estás? Aquí, pues sería el ácaro, ya lo habíamos comentado. Podemos tener aseo. Generalmente el lugar en donde más ácaro vamos a tener es en el colchón. Camas, ¿no? En el colchón es donde vive el ácaro. Entonces, cambios de sábanas frecuentes, podemos mandar a veces a lavar el colchón, eso nos ayuda. Nos dicen luego, bueno doctor, yo tengo una funda antiácaros, ¿funciona? Sí funciona, pero si la lavas, ¿no? O sea, si Sí. no la lavas, pues es igual, ¿no? Claro. Ahí se va a ir acumulando. Aquí el otro problema, por ejemplo, dicen, no es que haya acaricidas o sustancias químicas. La verdad es que las sustancias químicas no han demostrado que realmente puedan disminuir. No, y me dañan al chamaco, ¿no? Entonces es mejor tener buena higiene, el mantener limpio, evitar el polvo, o sea, no tener peluches, alfombras, tapetes, cosas que acumulen polvo dentro del cuarto, ¿no? Ok. Dar servicio a los aires acondicionados, ¿no? El cambio de sábanas Limpieza. de manera Más, semanal, sí. es más, No es que nos obsesionemos, pero como te decía, si yo voy a pensar en un paciente que tiene alergia, voy a pensar en el principal factor, que es el ácaro, y eso sí lo puedo modificar, ¿no? Claro. Eso sí lo puedo modificar. Sí. Ahora, por ejemplo, hay otros factores, por ejemplo, yo creo que ahí también algo que podría entrar en esa pregunta es la alberca, porque son los niños que entran a la alberca y salen con mocos, ¿no? Ay, no lo puedo llevar a la alberca porque le da rinitis. No, o sea, es el agua de la alberca. Los químicos generan rinitis, ahí va, una rinitis de contacto por los químicos, Exactamente. ¿no? Si tu paciente tiene aparte rinitis alérgica, ya hay un estado de inflamación, más el agua de la alberca, eso le va a desencadenar síntomas, ¿no? Entonces ahí donde dicen, se enfrió o se mojó y por eso, ¿no? Es por esa razón, ¿no? Los mitos de, ay, no, ¿Sí? Ahora igual, toma en cuenta que si el paciente baja muy rápido su temperatura, va a haber una rinitis vasomotora. Claro. Entonces esa misma rinitis vasomotora se suma a la rinitis que ya tiene y vienen otros síntomas, Es un ¿no? sinfín de... Entonces, hay cosas que hay que cuidar, nada más en el día a día, no es como obsesionarnos y tener a los niños así en burbujas, porque eso no nos va a ayudar, pero sí tratar de ir identificando en nuestro día a día o en el día a día de tu paciente qué cosas son las cosas que tenemos que modificar para que pues que no se siga desencadenando. Esta pregunta de Alana Pérez ya se fue, creo que muy lejos, porque ya se fue hasta la inmunoterapia, pero está interesante porque dice, ¿qué resultados podemos esperar con la inmunoterapia en cuanto a rinitis? Como te decía, el tratamiento va a depender de cada paciente. Ajá. Hay pacientes que tienen rinitis leves intermitentes que podemos controlar únicamente con aseo nasal sin ningún problema. Podemos tener pacientes que son portadores de rinitis tal vez estacional, y son los pacientes que nada más durante una temporada utilizan los medicamentos locales y se mantienen también sin ningún problema, y luego vienen los pacientes que necesitan los medicamentos a fuerza para mantener un ritmo de vida, o bien que hay otras complicaciones como ya las mencionábamos. Ellos son los que son candidatos a recibir una inmunoterapia. Esta inmunoterapia también va a variar, ¿no? Generalmente en los niños preferimos la ruta sublingual. Ok. Vía Para la inmunoterapia primero se tiene que hacer una prueba de alergia, obviamente. Claro, porque la prueba de la inmunoterapia, por eso se llama inmunoterapia específica, porque se va a hacer con base en el resultado de la prueba, de lo que ¿no? salió en la prueba de alergia. De lo que salió de la prueba de alergia, ¿no? Entonces eso tiene que realizar el alergólogo, valorar cuáles son los alérgenos que salieron y cómo vamos a elaborar esta vacuna, ¿no? Okay. La vacuna en general, las dos funcionan, si tienen un tiempo. Se dice que la vacuna sublingual es más rápida, entre 3-4
4 meses podemos empezar a Está notar, rápido, ¿no? que disminuyen los síntomas, no se quitan al 100%, ok. porque la terapia puede tardar hasta 3 a 5 años. ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver al final? Que yo creo que es lo que dice Ajá. esta mami. ¿Qué es lo que voy a ver yo al final de resultados de esto? Que mi paciente puede estar sin medicamentos, puede convivir con su ambiente sin enfermarse, ¿sí? Y que puedes hacer su vida normal. ¿Va a seguir siendo alérgico? Sí, pero ya no lo va a enfermar, ¿no? Eso es lo que hace la inmunoterapia, que a final de cuentas le da pues una calidad de vida mucho mayor al paciente. Excelente. Iván, pues híjole, es muy interesante. Yo creo que nos podemos llevar aquí unas 2-3 horas. ¿Hay algo que tú crees que pudieras mencionarle a los papás de este tema que crees que sea importante, como reforzar en este tema? Pues yo creo que el seguimiento. Ujú, El seguimiento con su pediatra ok. es bastante importante, porque a final de cuentas, como te decía, los pediatras son los que han visto esta evolución, y una vez que tenemos una evolución o un cuadro clínico que concuerda con una rinitis, una exploración física que concuerda con una rinitis, entonces ya es un paciente que es más factible que le puedas hacer una prueba y que realmente puedas tener algún resultado, ¿no? Algún resultado pues positivo, o algún resultado que te lleve como tal a una alergia. Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias, Iván. Es una plática, una charla muy interesante. Esperemos que les haya gustado mucho este video. Recuerden que les vamos a dejar aquí abajo el número que nos dejó el doctor específicamente para este tipo de situaciones. A ver, no es para que no va a contestar preguntas, ¿no? O sea, obviamente es para localizar y tener citas con él ya para pacientes evidentemente que requieran de un alergólogo pediatra. Él lo acaba de decir, es mucho mejor llevar el control con los pediatras, que son los que pueden ir viendo qué nivel de respuesta tiene cada niño, en este caso, y cuándo podemos nosotros ya decidir, ¿sabes qué? No, esto ya como que ya no me está gustando, mejor al alergólogo pediatra para que concluya con esta situación de la rinitis alérgica. Iván, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Un Carlos. placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias por todo, estuvo No, ¿de qué? muy interesante el tema. Pues bueno, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Bye. Nos vemos. Bye.